gózate en Dios, porque la casa de David se restauró. Oh, la, 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 la. Sacaré. Para mí, ganancias las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Palabra de Dios. Metas. Yo creo que todos en la vida estamos por alcanzar metas. Y seguramente esas metas, que son los sentir que hay en cada uno, como lo dice el apóstol Pablo, y si otra cosa sentís, esto también, o sea, la confianza que tiene el apóstol, se fía de Dios, de que también Dios va a revelar, a permitir ver, a permitir alcanzar esta revelación, o esto que el apóstol Pablo está planteando. Esto también os lo revelará Dios. No que lo revelará Cristo, sino Dios. No olviden quién revela las cosas. Nosotros hemos observado quién reveló al Cristo, al Hijo, ¿se acuerdan? ¿Quién dice la gente? Y responde la gente. Bueno, la gente opina, dice, concluye, saca sus propias conclusiones de que tú eres Elías, el profeta, ¿cierto? Que eres uno de los profetas, o Juan el Bautista resucitado. Pero ¿quién decís vosotros? Y entonces ahí Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, hablando acerca de Dios. Dios es el que revela al Hijo. No hay nadie más que revele al Hijo. Y qué importante es tener esa revelación. No qué importante es tener esa información. Hoy día la humanidad misma, y a través de distintos credos, porque todos están encerrados en el mismo, en el cristianismo, pero no todos han recibido la revelación, sino más bien la información, nos enteramos, y las personas prosiguen en tener un cambio en la vida, en ser personas diferentes, distintas, reflexionan, hacen un alto en su camino, reflexionan y buscan la forma de tener un cambio. Y el cambio no se produce por completo, producto de que no hay esta revelación para mantenerse para siempre en Cristo, en el Hijo, en lo que Dios ha revelado. Así también Jesucristo le dice a Pedro, yo también te digo. O sea, hay también una revelación. Yo también te digo lo que se me ha revelado acerca de ti. Por eso Jesucristo dice con seguridad, tuyos serán, y me los diste. Por eso tenemos esa certeza, esa convicción, y debe de tenerla cada creyente, cada hijo de Dios, la certeza, la convicción
de quién es el que revela todas las cosas. Así también el apóstol Pablo acá dice, esto también os lo revelará Dios. Porque Dios está por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. Por eso la Escritura dice, hay diversidad de dones, la diversidad. Pero a pesar de la diversidad, hay un solo espíritu. Hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. ¿Ve? La diversidad no puede crear división, desunión. La diversidad de los dones no crea división, separación, sino unidad, porque hay un solo espíritu. Por eso, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Eso es lo que dice. Porque nosotros habría sido difícil que no pudiéramos concertarnos en ser de un solo grupo, de un solo cuerpo. Habría sido imposible. Pero cuando es Dios, bien, la diversidad de dones. También dice hay diversidad de ministerios. Si ustedes conocen los ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y a pesar de la diversidad de ministerios, dice el Señor es el mismo. ¿Sí? Entonces, la diversidad de ministerios. Pueden haber 5 ministerios, ya los mencioné, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora, a pesar de que solamente hay 5, parecieran poco, pero estos también están multiplicados. Hubieron 12 apóstoles, o sea, no hubo un solo apóstol, sino hubieron 12 apóstoles. De esos apóstoles que fueron enviados por nuestro Señor Jesucristo, sin tener que contabilizar tal vez cuántos apostolados han habido a través de la historia, pero que no han tenido el mismo apostolado como tuvieron estos santos apóstoles, de haber revelado el fundamento que es Cristo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Tampoco pueden estos ministerios traer su propia opinión. No pueden ellos opinar. Ningún apóstol fue enviado para que tenga una representación del cielo dando a conocer su propia opinión. En la mañana enseñábamos a las jóvenes, a las doncellas, le decíamos 3 cosas que se mantuvieron a través de la historia y que fueron cosas vistas por los reformadores, que era la palabra como la única fuente, la justicia de Dios que era revelada por fe y la gracia por la cual nosotros somos salvos por gracia y sostenidos por gracia a través de la historia. Así también nosotros en hoy en día. Y vemos nosotros que en ningún momento estos fueron opinólogos a través de la historia, sino que resaltaron que la única fuente de la verdad y donde podemos encontrar la verdad es en las Escrituras, en estos libros que pertenecen al Antiguo y Nuevo Testamento, si es que estos testifican acerca de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Cualquier otro libro que no testifique, cualquier libro que no testifique, donde no esté el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, entonces no hay una intervención divina, porque todas las Escrituras son inspiradas por Dios. ¿Ven? Aunque nos digan que las únicas escrituras eran el Antiguo Testamento en los días de los apóstoles, y ellos citando las Escrituras, estaban citando el Antiguo Testamento, es decir, la Torá y los profetas. Pero no olvidemos que en los tiempos de los profetas, para ellos la única escritura que había era la Torá. Pero antes de la ley ya se entendía por medio de los hombres de fe que todo había sido hecho por medio de la palabra. Pero la palabra ahora tomó ocasión para llegar a nosotros y llegó por medio de las Escrituras. Y la palabra siguió revelándose y no se quedó solamente en la Torá, sino también en los profetas, en los salmos. Y luego más adelante con los mismos apóstoles, como lo dijera el maestro, no tan solo ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así que por lo tanto el Nuevo Testamento también pasó a ser una escritura inspirada por Dios. No es la opinión de Mateo, no es la opinión de Marco, de Lucas, de Juan, de Lucas nuevamente en los Hechos, o de las cartas Paulinas, o de las cartas de Juan o de Pedro, sino está Dios en esto. Por eso
estamos diciendo que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones que tiene que ver con, hay diversidad de acciones. En todas las acciones, dice, pero Dios, que es el que hace todas las cosas, opera en todas las cosas, ¿ve? Es uno solo. Como lo dice también la Escritura, dice, cuando le estaba recién citando, que nosotros seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ahí nos dice que Dios es por todo y sobre todo. Y por todo. Él está por sobre todas las cosas, Él es el que revela. Y Él reveló al Hijo. Amén. Y por lo tanto todas las cosas habrán de ser reveladas y nos ha mostrado las Escrituras para ello. Por lo tanto, en esta diversidad, tal vez nosotros también tengamos diversidad de metas. Tengamos diversidad de cosas para alcanzar, para luchar. Y se luchan por esas cosas, se pelean por esas cosas, se avanza, no se detiene cuando cada uno tiene su propia meta. Y en esas metas de la vida, no sé por cuál comenzó cada uno de ustedes, pero hay muchas metas que cada uno se propone, pero esas metas no es que sean inalcanzables, son alcanzables, pero son pasajeras. Y entonces el apóstol Pablo se mete en esto para decir, yo prosigo. Hay un supremo llamamiento, hay algo mayor que todas las demás cosas alcanzadas, tanto en la vida material como espiritual. Hay otras cosas que son mayores y hay que proseguir, dando a entender que él ni siquiera pensó que aunque cumpliera 80, 90 años estando en vida, significaba que él iba a dejar de avanzar, de luchar, de pelear, de proseguir. Y nosotros estamos llamados a proseguir, todos nosotros, pero se va notando el estancamiento de pronto en los creyentes, lo que otros llaman por adormecimiento. Estancamiento que otros llaman que las personas necesitan de un avivamiento. Avivamiento necesita todo aquello que ha comenzado a sentir ciertas debilidades y muerte. Y eso es lo que sucede en la sociedad, en la humanidad, ha sucedido, ha acontecido. Hay mucha pérdida en la humanidad, en el mundo entero, producto de lo mismo. Y pareciera que el único lugar donde sobrevive el evangelio, el cristianismo, es dentro de las iglesias que profesan este bendito nombre, pero el asunto tampoco se queda allí. Aún con la iglesia presente, estructurada, no se mantiene viva la esperanza en la humanidad. Estamos haciendo una tarea de evangelismo como una tarea, como un cumplimiento, como un trabajo de cada uno de ustedes. No lo hacemos por la esperanza que tienen los que están fuera. No lo estamos haciendo concentrado en que afuera hay alguien que está pidiendo auxilio, está pidiendo socorro, está pidiendo explicaciones, está preguntando, está diciendo, Señor, si tan solo viera. Hay gente afuera descarriada justificándose, y no tan solo se justifica, como me decían hoy por la mañana, que hay personas que dicen, prefiero quedarme en casa y orar, y allí también me escucha Dios, porque en realidad, estando en una iglesia, los hermanos me han decepcionado. ¿Dónde estaban los hermanos? Yo que ayudé tanto, yo que estuve allí siempre colocando el hombro, pero cuando me tocó a mí pasar por la circunstancia aquella, ¿dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaban los hermanos? Típico. ¿Sí? Entonces yo les decía a las hermanitas, Dios no lo escuchó. Aunque oren en casa, no les escucha. Porque si les escuchara, ¿por qué siguen murmurando de los demás? Si Dios te escucha, entonces significa que tienes una relación con Dios. Y el que tiene una relación con Dios sabe que Dios ha quitado el obstáculo mayor que tenía el ser humano. ¿Cuál es? Quitar el pecado. Habiéndonos libertado del pecado, ¿qué más hizo? Nos convirtió en siervos de Dios. La primera ayuda que te da Dios es sacarte la gran roca, la gran piedra, digamos, de tropiezo, la que te entorpece, la que no te deja caminar, esa carga que es imposible sacársela de encima, y esa la saca Cristo, y es el pecado.
La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El hombre es un miserable sin Cristo. Y no es que sea un miserable en dinero. Tal vez tenga dinero, tal vez tenga riqueza, tal vez tenga muchas propiedades, tenga esposa, tenga hijos, tenga una familia. Pero el hombre, cuando llega en ese momento de su conciencia, de su alma, de su espíritu, de poder experimentar la verdadera libertad, queriendo hacer el bien, el hombre halla ese mal, de que termina siempre esclavizado haciendo el mal. Y la gente no quiere ser así. Hay maridos que no quieren engañar a sus esposas y los engañan. Hay mujeres que no quieren cometer adulterios y cometen adulterio. Hay personas que quieren ser libres y no pueden ser libres. Miserable de mí. Entonces viene lo primero, que Cristo vino, como dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, el apóstol, conociendo esto, dice: libertados del pecado. Lo primero es que el hombre es libre del pecado. Ser libre del pecado es muy diferente a ser perdonado de sus pecados. La gente es perdonada de sus pecados, pero como no es libre del pecado, esa naturaleza pecaminosa sigue tomando ocasión, y toma al hombre y lo sigue en el pecado. Pero Pablo dice: libertados, libres. Libre del pecado, y pasa a ser un siervo de Dios. Si el hombre no es libre del pecado, es imposible que pueda servir a Dios. Tarde que temprano algo va a suceder. Entonces es una operación de limpieza, pero total, completa. ¿Qué decíamos este viernes? La senda del justo es como la luz de la aurora. No que cuando comenzaste recién el evangelio eras precioso, lleno de amor, no murmurabas de nadie. Y no puede ser que ahora que vas siendo un viejo seas el peor de todo. Porque la senda del justo, Dios nos metió en una senda de justicia. No queriendo alcanzar nuestra propia justicia. El que quiere alcanzar su propia justicia siempre dirá: Señor, yo no soy como este, no soy como este otro, porque se fijará en los demás, ensuciará a los demás para verse mejor él. Pero cuando somos hallados en Cristo, para no ser hallados en nuestra propia justicia, dice Pablo, sino ser hallado en Cristo. Justicia que es revelada por Dios, donde somos justificados por la fe y no somos justificados por nuestras propias obras. Bien, libertado del pecado, hecho siervo de Dios, que podéis servir a Dios, que no es una carga servir a Dios, que los mandamientos de Dios no te vienen a ser gravosos. Tenéis como fruto la santificación. Es decir, la santidad no es algo que te imponen por reglas, por leyes, no por prohibiciones. La forma de ser de tu vida, tu manera de hablar, de vestir, de andar, de conducirte en la vida, es un fruto y no es una imposición y no es un legalismo. Y si alguien te dice: oye, pero que tú eres como eres porque te lo han impuesto, porque son legalistas en ese lugar donde estás, son legalistas. Oh, no, no es un legalismo, es un fruto donde el Señor, su Espíritu, se siente bien en estar en este templo que Él mismo ha levantado. Porque esto no es para alcanzar de la forma en que nosotros somos, nos conducimos, nuestra conducta, nuestra manera de ser, nuestra manera de vestir, de hablar, nuestra manera de conducirnos en la vida, no es para alcanzar la justicia. Porque no pretendemos alcanzar nuestra propia justicia, donde pudiéramos ser coronados de algo que nosotros hicimos. Sería una miseria para nosotros, no alcanzaríamos absolutamente nada. Sería un camino de condenación si quisiéramos alcanzar la salvación por medio de nuestros propios méritos. Pero he aquí, Él nos dice: retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Eso da a entender que no es una corona que nosotros hemos de alcanzar, sino para que ninguno tome tu corona. Ya es tuya, ya te la dio. Tal vez todavía no calza en nosotros, pero es tuya. Retén lo que tienes, retén la salvación que es por gracia, retén esa justificación que es por medio de la fe, que no es por obra, sino porque has creído.
Y nadie dice que el creyente no estará lleno de errores. Nadie dice que el creyente no tropezará algún día. Tal vez tropezará, pero no dejará de ser un creyente. Yo al Dios que conozco al Dios que da y que quita, pero que no se arrepiente de haberte dado la salvación. Todas las cosas materiales y humanas están amenazadas de desaparecer y tal vez te puedan ser quitadas. A Job le fue quitado todo lo que poseía materialmente. Y Job dice, Dios dio, Dios quitó. Pero lo que seguía teniendo era ese corazón temeroso. No le quitó lo que tenía dentro, que era su fe, la paciencia. Habían cosas divinas dentro de su ser que no fueron quitadas. Conozco al Dios que no desampara, al Dios que no deja huérfano, al que dice que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Conozco a uno que es poderoso para cumplir con todo lo prometido. A ese Dios es al que servimos. Aleluya. Por eso la santidad es un fruto. Y no es el fruto de tu arduo trabajo, sino es el fruto de aquel que mora en tu vida. Siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. Para allá vamos. Por eso el maestro le dice a Marta, afanada y turbada, y le dice esta, refiriéndose a María, que se puso a los pies de la palabra, esta eligió la mejor parte, la que no le será quitada. Pero en lo que tú te afanaste, todo eso te será quitado. Todo lo demás es un afán. Y esos son afanes insaciables. ¿Cuántos querían una casa? Todos querían una casa. Lograron su casa. ¿Y cuándo terminan con ella? Nunca. Nunca. Se vuelven viejos y siguen arreglando la casa y siguen y se enamoran de cada pieza de esa casa, cada tabla que hay en esa casa. No terminan nunca. Ayer pasé por la población donde viví de los 13 años y vi que estaban modificando una casa de unas familias que conocí. Eran vecinos del frente. Y ya son unos ancianitos y vi que estaban haciendo toda de nuevo la parte alta. Se elevaron hacia arriba. No van a terminar nunca, van a morir haciendo esas renovaciones. Son afanes, son metas. Y todos tienen metas. Y si uno no se mete en esta lucha para alcanzar la meta, pero la verdadera meta por el cual fuiste llamado, todas las demás otras cosas te van a tener entretenida y te van a estancar y te van a quitar fuerza y te van a quitar montones de cosas que Dios te está proveyendo. Te las van a quitar. Todo lo demás es insaciable. Y pareciera injusto el premio. ¿Sí? Le decía a una joven, usted se puso por meta un marido, obtuvo el marido. Después, ¿cuál es la otra meta del matrimonio? Un hijo. ¿Sí? Después se cansan del marido, ella se cansa del marido y él se cansa de ella. Parecieran de pronto que las personas cuando reflexionan con sus problemas y todo lo que viene a cuesta, pareciera que es injusto el premio. Tal vez pasan por los pensamientos, ni siquiera se lo dicen, o se lo dicen de una forma, como le dijera, indirectamente, cómo se lastiman unos con otros. Parece injusto el premio. Quería un marido y parece que no era el... Y parece injusto el premio, lo que se ha alcanzado. Y luego las personas, cuando tienen esas metas, la esposa, el hijo y tal vez la casa, el auto,
La persona empieza a estancarse en la vida y comienza a convertirse en un religioso. Y Dios es parte de un adorno de la vida matrimonial, un adorno de esa casa que compramos, un adorno. Algunos colocan a Cristo, al Señor y su palabra como un adorno en el auto. Yo amo a Jesús. Y le escriben cosas en los autos, o le colocan cosas alusivas al cristianismo. Y él pasa a ser, ¿qué es lo que pasa a ser? Un adorno, pero de mis propias metas. Más bien, Él es el premio. Y Él debe ser nuestra meta, trabajar para Él, para alcanzarlo. De tal manera que todo lo estimo como a pérdida, como a basura. Lo perdí y más de perderlo lo estimo como basura. Es decir, no volveré allí a recoger aquellas cosas porque he estimado otra cosa que es mucho más valiosa, que es Cristo. Tenemos esa meta. Si en alguna manera llegara a la resurrección, no, esa parte no era la que... Prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y cuando nosotros vamos hacia allá, entonces pasamos por este proceso que tiene que ver con libertado del pecado, hecho siervo de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y no nos menciona nada más. Lo demás es todo lo que Dios te va dando en el camino. Y te va permitiendo el que haya esposa haya el bien. O sea, ¿qué hallaste en el camino mientras iba hacia Dios, hacia el supremo llamamiento? ¿Qué hallaste en el camino? Hallaste el bien, no que hallaste un problema. El que haya esposa, algunos todavía están reflexionando en qué es lo que encontraron, porque murmuraron. Respondan los puros varones, cuando el que haya esposa, ¿qué es lo que haya? Convence a tu esposa, pues, porque todavía no me convences a mí. Hallaste el bien. Eso es lo que uno halló. Y luego los hijos son la herencia del Señor. ¿Qué es lo que son los hijos? Herencia del Señor. Pero ¿qué te dijeron en esta vida? Que era una carga. Otros te dicen que son parásitos. Así, ¿te acuerdas un predicador cuando nos dijo que los niños, los hijos, eran unos parásitos que no producen? Y no producen, pero te sacan todo lo que pueden sacarte, como si fuese una obligación que tienes que darle todo aquello que te piden, y lo hacen. No producen y no te devuelven nada. Nada te devuelven. En la antigüedad el padre cosechaba de los hijos, hoy día no. Salen de la universidad y ya están casados, así que olvídate. Salieron profesionales y olvídate. Y algunos van hacia la universidad y ya van con un compromiso. Así que olvídate. ¿Ve? Pero si lo vamos viendo del punto de vista en esta carrera, en este andar, en esta lucha, hemos hallado el bien y hemos ido recibiendo herencia de parte del Señor. Hay una bienaventuranza no para los que hacen planificación familiar, sino hay una bienaventuranza para los que llenan la aljaba de ellos. No para aquellos que quieren una bala no más para la pistola. Porque hoy día se entiende así. En ese tiempo la aljaba es el depósito donde estaban las saetas, las flechas. Y bienaventurado ese hombre que llenó su aljaba. Pero hoy día un hijo no más. Y aún así, con un hijo, con lavadoras automáticas, con todo eléctrico en la casa, hasta con un hervidor eléctrico, que se apaga solito. Ojalá se encendiera control remoto.
Y no hay tiempo para nada, no hay tiempo para buscar a Dios, no hay tiempo para tener comunión con Dios, no hay tiempo para reflexionar, no hay tiempo para buscarle, para hallarle, para decir aquí estoy, papito, tengo tiempo para ti. Y eso es lo único que le damos a Dios, parte de nuestro tiempo. Y eso que la búsqueda de Dios no es mucho, pero la esposa, no me das tiempo. Y los hijos, es que estamos acostumbrados, tú no estás con nosotros. Y eso que no tenemos una gran búsqueda. Así que en este camino, si lo caminamos bien, hallamos el bien, la herencia, y vamos a tener tiempo siempre, siempre en este camino para estar en comunión con aquel a quien busca mi alma. Buscarlo. Que no sea solo un salmo, que no sea un cantar, que no sea solamente una canción en nosotros, sino que de verdad salir en pos de su hablar. A veces pretendemos de que Dios nos hable, pero Él sabe que no vamos a ir tras su hablar. Preguntar a Dios, ¿para qué preguntar cosas a Dios si no estamos dispuestos a hacer aquello conforme a su respuesta? Queremos ir tras su hablar, pero tenemos que ser sinceros si realmente queremos ir tras su hablar o solamente queremos enterarnos, saber, tener, como le digo, una palabra que calme nuestra conciencia, que nos tranquilice. Todo aquel que quiere ser perfecto, como Él es perfecto, como la demanda de Dios, y no es una demanda imposible. Dios llama las cosas que no son como si éstas fuesen, así que por lo tanto, si Dios dice ser perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, entonces se puede. Sé santo, como nuestro Padre, el Dios divino es santo. Pero ¿qué decimos nosotros? Es imposible. Nosotros andamos siempre en el camino de lo imposible. Siempre andamos teniendo una problemática en nuestra cabeza de que todo es imposible. Nada es imposible si Él habló. Si Él lo ha dicho, no hay imposible para Él. Porque aquí no caminamos según lo que nosotros le hemos planteado. Este no es mi pacto que hice con Dios. Él hizo esa promesa. Haré un pacto, una alianza. Y cada domingo, cada primer domingo venimos aquí para recordarnos de esa alianza. Él hizo pacto contigo. Él hizo alianza con ustedes. No es un compromiso de ustedes de llegar a la meta. Es un compromiso de Él de ayudarte a correr en esta larga carrera y de alcanzar la meta. Y sé que la vamos a alcanzar. Y nos dio las herramientas. Sí. Todo lo que te impedía. ¿Qué te impedía para correr? El pecado. Quitó el pecado. No con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y además de eso te está ayudando porque fue y se sentó a la diestra de aquel. Intercede por ti. De aquel que te puede ayudar. De aquel que puede disipar todo problema. Te ha metido en un camino de fe. Y si un camino de fe es un camino de la nada. Así que por lo tanto no digas no tengo nada, lo perdí todo. No perdiste nada. Si eres un hombre de fe, no has perdido nada. Porque eres siervo de Dios. Y todo siervo de Dios no pierde nada. Job no perdió nada. Nada se pierde porque Él está ahí. Él está contigo. No importa lo que digan tus pensamientos. Tus pensamientos pueden decir muchas cosas y tal vez ni son tuyos los pensamientos. Y van a venir y a decir cosas. Le decía a un joven, el día de ayer a un joven le decía, mira, cuando tu abuela fue llamada a caminar, a los 3 años de edad, a ella Dios le comenzó a hacer el vestido de novia.
Si ella se lo hubiese probado a los 5 años, ella habría dicho, no es para mí. Y Dios dice, es para ti. Solo que ella tiene que ir creciendo. Así también le dije, no te desanimes en este camino. Si el calzado no te queda bueno, es porque Él sabe que aún eres un niño. Pero al niño le dice, no digas, yo soy un niño. Porque a todo lo que te envíe irás tú. Te tengo elegido desde el vientre de tu madre. Si te elegí para la estatura de un varón perfecto. Te hice el traje conforme a ese varón perfecto. No te hice un traje para cuando estuvieras en el pesebre o en la cuna, sino te hice un traje para cuando fueses un siervo de Dios. Hoy día eres un niño, pero no digas soy un niño. Ni la corona te queda buena, el vestido no te queda bueno, pero Él lo hizo para la estatura de un varón perfecto y te está esperando y pronto vas a calzar en todo lo que Dios ha hecho para ti. Aleluya. Hoy eres un niño que arrastra los zapatos como si fueran zapatos de papá. Ya te van a quedar buenos, espera tu crecimiento, tu tiempo viene, te eligió desde el vientre, pero sabe que tú vas a crecer, pero ahora te está dando las enseñanzas, Él está caminando contigo, Él te lleva de la mano. Cuando nació mi hijo no caminaba y le hice un patín, luego le compré una bicicleta para 5 años y tenía 2 años. Porque yo era el padre que estaba contento. No era mi hijo contento de tener un papá. Era el papá contento de tener un hijo. El gozo de tu Señor. Él está contento contigo. Él está gozoso contigo. Y te tiene todo para el camino. Pero siempre ahí quejándonos que no puedo, que no sirvo, que no calzo, que esto no me queda bueno, que no es para mí. Es para ti, hijo. Es para ti. Es para ti. Retén lo que tienes. Retén la palabra en tu vida. Retén la fe. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, dice. Con eso está diciendo para que ninguno evite que llegues a la meta. Para que ninguno tome tu corona. La corona es para la meta. En la meta hay una corona para ti. Una corona que tú no te ganaste, pero Él ya la creó para ti, porque sabe que te vio en el vientre de tu madre, te vio como un vencedor. Y venceremos porque somos victoriosos en Él. No te veas como un derrotado, ni veas a otro como un derrotado. Que en ti la palabra sea palabra de justicia, no palabra de injusticia. Ve el éxito de tu Señor en cada uno de tus hermanos. Si el hermano está peleando por las suyas para alcanzar, critícalo. Pero si es el Señor que está convirtiendo en alguien en exitoso, y el éxito no se mide por lo que cada uno tenga, y la derrota no se mide por cada pérdida que tú tienes de las cosas materiales. Este es el camino del justo, y el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y cada día serás más perfecto, y entre más viejo, más sabio. No entre más viejos, un quejumbroso y murmurón, sino más sabio, lleno de luz de justicia, encaminando a los más jóvenes, enseñándole y diciéndole: hijo, tú que estás recién empezando, yo también en mi tiempo de juventud, esto no me quedaba bueno, a ti tampoco te queda bueno, te queda grande, pero es para ti, es para ustedes. Y ahí andamos como viejos criticando a los jóvenes, tratándolos de agrandados. Si el que nos trató de agrandados fue Dios. Cuando Jeremías decía soy un niño, no digas soy un niño. Porque a todo lo que te envíe irás tú. Él lo eligió como profeta y le quedaba grande eso. Pero Dios lo había elegido y lo forjó desde pequeño.
¿Por qué lo forjó de pequeño? Porque Dios sabía que no iba a ser escuchado. No mida el éxito por lo que tienes. Dios sabe por qué te hace pasar por lo que te hace pasar. Dios sabe lo que te depara el mañana, el futuro. ¿Sí? Qué precioso es Dios, hermano, que nos escogió para esto, que nos ha llamado para esto, para ser fiel a un pacto que en realidad es demasiado, tiene demasiada demanda, es mucho, tiene mucho valor. Hubo la muerte de alguien, la muerte de Cristo. Pero el apóstol dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Observa bien, dice, y la participación de sus padecimientos. Son metas. Deja de lado las metas pasajeras de la vida y deja que todo sea lo que Dios añade a tu vida, a tu andar, a tu caminar, y prosigue a una sola meta, a una sola. Como lo dice este apóstol. No como lo digo yo, esto lo dice el apóstol, el enviado de Jesucristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. O sea, esto te lo va a revelar Dios sí o sí. Sí o sí. Nada te va a saciar en la vida, una cosa solamente te va a saciar, el alcanzar esta meta. Prosigamos, vamos. Hay un supremo llamamiento. No fuiste llamado a estar aquí, no fuiste llamado solamente a esto. No fuiste llamado a ser un religioso, no fuiste llamado a ser un evangélico. Fuiste llamado para alcanzar ese supremo llamamiento y para allá vamos. ¿Sí? Para allá vamos. Y que nada te estanque en el camino, por favor. Ten cuidado y que no afloren los espinos que van a ahogar la palabra del reino en tu vida. Que nada, que sea Dios proveyéndote, que no sea tu afán. Que no sea tu afán. Si es tu afán, te vas a estancar y va a quedar, vas a ser siempre el mismo. En esas cosas que pretendes siempre vas a ser el mismo, porque es tu afán. No te afanes, deja que Dios te provea. Y reconoce todo lo que te ha dado. Respeta todo lo que Dios te ha concedido. Ama lo que Dios te ha concedido. Pero por sobre todas las cosas, amemos a aquel con el cual nos vamos a encontrar. Para allá vamos. Tú eres mi meta, Señor. Amén. Tú eres mi meta. Eso es. Y a los que venciere, dice la palabra, le daré que se sienten conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La meta de Cristo no eran otras cosas. Estuvo en la tierra y su meta no fue ser rey. Su meta no fue obtener propiedades. Nosotros somos imitadores de Cristo, como lo dice Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿En qué sentido vamos a ser imitadores? ¿En las cosas valiosas materialmente que tuvo en la vida? De esa forma. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, vamos adelante. Si otro en el camino se va enriqueciendo, tú sigue adelante, te has puesto una meta. Y no es la meta que tú te propusiste, te la propuso Él. Él colocó esa meta y te la va a revelar. Y vas a ver que todo va a ir quedando de lado a medida que sigues, que prosigues. Por alguna razón tienes o por alguna razón no tienes. Quisiera en el Señor que todos fuéramos iguales. Pero
Hay propósitos y hay consecuencias. Y ambas tenemos que aceptarlas. Un hijo de Dios acepta los propósitos de Dios. También acepta las consecuencias. ¿Sí? Como un buen hijo, acepta las consecuencias sabiendo que Dios es justo. ¿Sí? Prefiero, como dijo David, prefirió el castigo de Dios. ¿Se acuerdan? Prefirió el castigo de Dios, porque Dios castiga con propósito. Te castiga, pero no se olvida de ti. Levanta la mano para castigarte, levanta la mano y te escucha. Y detiene la mano, te abraza. Ve tu arrepentimiento. ¿Sí? Tal vez te escucha llorar y decir, nunca más, Señor, nunca más. Nunca más. Y tal vez lo volverás a hacer. Porque tu nunca más no es perfecto. Pero el nunca más de Dios es perfecto. Cuando Dios perdona, dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más. Ese nunca más es poderoso. El nunca más de nosotros es con dolor, con debilidades. Nunca más, papito, nunca más lo voy a hacer. Allá está otra vez el niño haciendo lo mismo y eso que dijo, nunca más. Pero el padre cuando lo toma uno dice, lo abraza y dice, nunca más, hijo. Nunca más me voy a acordar de tus pecados. Nunca más. Caminemos con ese nunca más. Caminemos con este pacto que venimos a recordar. Hemos venido, más bien vinimos aquí, todos juntos. Hemos venido a recordar. No un pacto que nosotros hicimos con Él, sino que vamos a venir con humildad para decirle, tú me elegiste a mí, Señor. Tú me elegiste. Y en este pacto recordamos el nunca más tuyo, tus promesas, que nunca más te acordarías de nuestros pecados, que tú grabarías, escribirías tu ley, tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que así sea. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a recordar esto, sabiendo que es lo que también nos va señalando el camino de la perfección. Invito a los ancianos para servir